De inmediato escucharemos las palabras del gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, señor Héctor Valdés Albizu. Buenos días, distinguidos funcionarios del Banco Central y amigos que nos acompañan. Quisiera, antes de iniciar mi exposición, expresar en nombre de las autoridades, funcionarios y empleados del Banco Central y en mi nombre y el de la familia, nuestro más sentido pésame a la familia de Johnny Ventura, extraordinario merenguero y un gran ciudadano dominicano que ha partido a la casa del Señor. Con él se va un gigante del arte dominicano y una de las más auténticas manifestaciones de la dominicanidad. Paz a su alma y que el Señor le brinde su protección divina durante su morada, que espero que sea la mejor cerca de él. Pues bien, amigos, el Banco Central de la República Dominicana, en interés de mantener debidamente edificados a los agentes económicos y al público en general, como parte de su compromiso con la transparencia y la divulgación oportuna de datos, convoca esta rueda de prensa virtual para dar a conocer las primicias de las principales variables macroeconómicas al mes de junio del año 2021. Quisiera agradecerles, apreciados amigos de la prensa y público en general que nos están viendo, por permitirme compartir los resultados preliminares de la economía en forma virtual, los cuales contribuyen a formular nuestra visión y nuestra evaluación de la economía dominicana. En este tenor, conforme las estimaciones actualizadas del índice mensual, del indicador mensual de la actividad económica, la economía dominicana registró en el mes de junio una notable expansión interanual de 12.7%, acumulando un 13.3% de crecimiento durante los primeros 6 meses del año 2021, superando las expectativas de lo que teníamos proyectado para el cierre de la primera mitad del 2021. Señores, permítanme reiterarle que el resultado del semestre, promedio del semestre, fue de 13.3%. Un resultado en promedio que nos augura una clara tendencia de hacia dónde vamos. Este resultado del primer semestre se corresponde con la variación interanual de 3,1% en el trimestre de enero-marzo
y de 25.4% en abril-junio del presente año. Como les he explicado en las ruedas de prensa anteriores, en más de una ocasión, para fines de aislar el efecto estadístico, usamos como referencia el año 2019. Eso se lo he venido repitiendo en las últimas dos comparecencias, que no queremos que por una variación aritmética o estadística que hagamos con respecto al 2020, el dato se vea muy inflado, sino que sea real y tomamos como referencia la estadística del 2019, del mes correspondiente de 2019, que sería un mes prepandemia. En ese tenor, al comparar el IMAE de junio del 2021 con el periodo prepandemia de junio de 2019, se observa un incremento real de 4.7% en dicho mes. Esto es una señal muy importante que con respecto al 2019, en el 2021 estamos creciendo en términos reales en 4.7% en ese mes, en el mes de junio. En adición, cabe resaltar que en el primer semestre de 2019, es decir, en igual periodo de referencia previo a la pandemia, la economía estaba expandiéndose a un ritmo interanual de 4.7% en enero-junio de 2020. Se contrajo entonces en el 2020 en menos 8.5%, y ya en este año estamos con un crecimiento acumulado de 13.3%. Señores, 13.3%, como les he mencionado. Estos resultados reflejan, mis amigos, que se afianza cada vez más el proceso de recuperación de la demanda agregada y que la economía está reaccionando positivamente y que vamos por el camino correcto y que estamos en un proceso de ralentización oportuna. Muchos de ustedes podrán recordar que en mi última comparecencia les había señalado que de acuerdo a los modelos de pronósticos esperábamos un crecimiento para el cierre del 2021 entre 8% y 9%. Y eso, incluso en una conferencia que di al Consejo Monetario Centroamericano recientemente, entre los datos que le di a conocer y de lo que estábamos haciendo, yo ratifiqué que estábamos hacia el 8%, que estábamos en un crecimiento entre 8 y 9%. Sin embargo, mis amigos, la recuperación más rápida de lo previsto permite actualizar al alza la proyección a un rango que podríamos estar hablando de 2 dígitos. Es decir, que estaríamos con una expansión de la economía en torno a una cifra de 2 dígitos. Y eso confirma tanto a las autoridades nacionales como a las internacionales y a los sectores económicos que la economía y la demanda, sobre todo del sector privado, está reaccionando positivamente. Al analizar el detalle del comportamiento del crecimiento económico en el primer semestre
de 2021, se verifica que las actividades económicas que registraron las expansiones interanuales más significativas respecto al año 2020 fueron construcción, 42.2%, zonas francas, 31.7%, manufactura local, 14.3%, transporte y almacenamiento, 13.7%, minería, 11.4% y comercio, 10,10%. De igual manera, se observan variaciones interanuales positivas en energía y agua, 3,9%, comunicaciones, 3,5%, hoteles, bares y restaurantes, 2,9%, agropecuaria, 2.4%, y actividades inmobiliarias y de alquiler, 2.2%, y otras actividades y servicios de 1%. Quiero hacer un comentario en este punto. Leí en el periódico de hoy un artículo del distinguido gobernador, ex gobernador del Banco Central y extraordinario economista, que prácticamente señala que el crecimiento potencial de la economía se ha estado moviendo siempre por el endeudamiento. Y a mí lo que me dio fue una carcajada, que una persona tan docta, a quien yo considero mi amigo y le tengo un gran respeto, diga una cosa así. Porque el crecimiento que ha habido en este periodo del semestre ha sido del sector privado, principalmente, como le he mencionado, los sectores que han tenido el crecimiento. El sector privado ha entendido que el gobierno que preside el presidente Luis Abinader le da seguridad, le da certidumbre y que va por el camino correcto y que se puede confiar en sus acciones que van a ser beneficiosas para toda la nación. En cuanto a la construcción, al cierre del primer semestre del año 2021, la actividad aumentó en un 42.2%, 42.2% del sector construcción, sector privado, cónsono con el incremento de 21.5% en enero-marzo y 70.9% en abril-junio, haciendo comparaciones con el 2019 en el periodo pre-COVID, pre-pandemia. Y es oportuno puntualizar que el desempeño de la construcción se ve reflejado en el dinamismo observado en los volúmenes de venta local de los principales insumos de esta industria, tales como el cemento, el cemento criollo, las varillas y las estructuras metálicas, entre otros materiales, como podrían ser los ladrillos, los pisos, etcétera, etcétera. Resulta igualmente importante resaltar la aceleración que ha experimentado el sector comercio, mostrando una variación interanual de 17.4% en el trimestre abril-junio, superior, señores, al 4,3% de enero-marzo
del presente año, lo que refleja el mayor flujo de producción de bienes locales e importados en la economía asociado al repunte de consumo privado. El resultado de la actividad manufacturera, que la maneja el sector privado principalmente, ha sido verdaderamente notable en el primer semestre del 2021, al registrarse un incremento interanual de 31.7% en la zona franca y de 14.3% en la manufactura local. En este sentido, la zona franca ha tenido un rol clave en la trayectoria de recuperación de la economía dominicana en los últimos meses, destacándose los niveles de exportaciones, los cuales alcanzaron un total de 3.456.5 millones de dólares en el primer semestre del 2021. Esto indica 843.4 millones de dólares adicionales a los registrados en el mismo periodo de 2020, para un aumento de un 32.3%. En adición, este sector ha logrado superar el nivel de empleo previo a la pandemia del COVID-19, implementar iniciativas para su fortalecimiento y promover el comercio internacional y contribuir a la creación de más empleos formales. Vale la pena mencionar que leí en el periódico de hoy un anuncio que hizo el ministro de Industria y Comercio y MIPYME, de que se van a hacer una inversión en nuevas zonas francas que sobrepasan los 2.700 millones, me parece fue el número que leí, lo que indica que estamos en un periodo de expansión en ese sector que genera empleo y que contribuye a mejorar significativamente la situación de personas vulnerables que pueden trabajar al involucrarse en ese proceso. Asimismo, las demás actividades industriales han potenciado el crecimiento de la economía en enero-junio de 2021, registrando la manufactura local un aumento interanual de 19.9% en abril-junio y de 8.8% en enero-marzo, para un promedio de 14.3% en los primeros 6 meses del presente año. Este comportamiento responde principalmente al incremento de la producción de insumos directos de la construcción, productos químicos y de la refinanciación del petróleo. Por otro lado, la actividad hoteles, bares y restaurantes continúa en el camino de la recuperación, al registrarse un incremento interanual de 133.5% en su valor agregado del trimestre, abril-junio de 2021. Este desempeño refleja el mayor tráfico internacional de pasajeros no residentes que visitan a la República Dominicana, que en el mes de junio alcanzó los 462.536 turistas, lo que corresponde aproximadamente a un 80% respecto a igual mes del 2019. Señores, esto es importante. El sector turístico ya está en un 80% de lo que se generaba en el periodo prepandemia. Es un logro extraordinario.
y hacemos nueva vez la comparación con respecto a 2019, debido a que en el año 2020 los aeropuertos se mantenían cerrados en dicho mes, como se puede apreciar en la gráfica. La proporción de llegadas de pasajeros no residentes durante el 2021 respecto al mismo mes de 2019 ha mantenido un ritmo creciente, una tendencia sostenida hacia la reactivación del sector, mucho más rápido de lo previsto. Esto es lo importante. Esto es lo importante de que lo que hacemos estadísticas y análisis económicos y hacemos proyecciones y utilizamos modelos econométricos, nos estamos sorprendiendo positivamente de que la reacción de los sectores ha sido sumamente positiva, como es el caso del sector turismo. Este ritmo se estaría reafianzando aún más, con la reanudación reciente de los vuelos desde Canadá y Rusia. Pienso que en términos acumulados, durante el periodo de enero-junio del 2021, el flujo total de turistas fue cercano a 1.9%, a 1.9 millones, lo que significa un crecimiento de 36,1% al arribar 503.553 pasajeros adicionales en comparación con igual semestre del año anterior, por lo que se proyecta que el total de visitantes no residentes pudiese ubicarse en torno a los 4 millones para el cierre del presente año. Yo soy más optimista que los expertos en materia de evaluación del turismo. Yo pienso que podemos llegar no a 4 millones, podemos sobrepasar los 4 millones. Entre 4 y 4.5 millones de turistas. El dinamismo exhibido en la llegada de pasajeros no residentes obedece en gran medida a la combinación de las estrategias implementadas por el Gabinete de Turismo que dirige el presidente de la República, Luis Abinader, en conjunto con el ministro de Turismo. A ellos han sido los protagonistas del impulso que está recibiendo este sector. Y en estrecha colaboración, lógicamente, con el sector privado, que es el factor más dinamizante que tiene una economía, con el objetivo de fortalecer esta industria de alta importancia para la economía dominicana y consolidar al país como el principal destino del Caribe insular. Veamos rápidamente algunos aspectos sobre la política monetaria e inflación. Como les he explicado en ocasiones anteriores, la recuperación económica más rápida de lo previsto se ha apoyado en el significativo plan de estímulo monetario de aproximadamente un 5% del producto puesto en marcha por el Banco Central con autorización de la Junta Monetaria desde inicios de la pandemia. En efecto, la tasa de política monetaria se ha mantenido en su mínimo histórico de 3%, luego de una disminución de 150 puntos básicos durante el año 2020. Adicionalmente, a través del programa de provisión de liquidez en moneda nacional,
se han canalizado unos 215.000 millones de pesos al sector privado vía la banca y los intermediarios financieros al sector privado mediante el uso de reportos, reducción de encaje legal y la facilidad de liquidez rápida que le permite reestructurar y ponerse al día los que se quedaban atrasados o refinanciar a más largo plazo a una tasa de interés menor. Debo informarles a los agentes económicos que estas facilidades ya alcanzaron el punto máximo de utilización. Es decir, ya han sido desembolsados la totalidad de los recursos para los sectores. Sin embargo, y esto es una primicia, la Junta Monetaria autorizó que únicamente las recuperaciones de la línea de créditos, que van a comenzar, ya se están venciendo, sean destinadas para nuevos financiamientos. Es decir, que todos los recursos de las líneas de crédito que fueron otorgadas, que están llegando a su término, y cuando paguen, ese dinero se va a recuperar y se va a colocar a nuevos proyectos. Los principales sectores que fueron beneficiados por el conjunto de medidas de flexibilización monetaria han sido comercio y MIPYMES, 91.684 millones, 91.684 millones se otorgaron a comercio y MIPYMES a través de la banca comercial y las entidades bancarias. Hogares, 32.935 millones. Manufactura, 24.281 millones. Construcción, 18.776 millones. Y exportación, 6.821 millones, entre otros, a través de las distintas facilidades puestas a disposición de los intermediarios financieros, habiéndose otorgado con este dinero unos 92.000 nuevos préstamos, refinanciamientos y reestructuraciones de deuda en condiciones más favorables para empresas y hogares. Y cuando hablo de condiciones más favorables, hablo es que de tasa de interés y plazos de vencimiento, que son menores y mayores plazos. Como resultado de esta medida, los niveles de liquidez se han mantenido elevados, con lo cual los intermediarios financieros cuentan con recursos para satisfacer la demanda de crédito del sector privado. En ese sentido, se ha observado una disminución de cerca de 400 puntos básicos en la tasa de interés activa promedio de la banca múltiple, que bajó de 13.28% anual en el mes de marzo de 2020 a 9.37% anual al cierre del 2021, de junio de 2021. Asimismo, el crédito al sector privado en moneda nacional ha mantenido su dinamismo, creciendo por encima en términos de 8.0% de forma interanual. Es decir, el crédito al sector privado lleva un rendimiento de 8% en forma interanual al cierre de junio, continuando como una de las expansiones más altas de América Latina y significativamente superior al promedio regional de los préstamos privados de 3.0%. En una reunión que sostuve, que participé del Consejo Monetario Centroamericano en forma virtual, la pregunta que me hacían los presidentes de los bancos centrales era cómo lo habíamos logrado, qué habíamos hecho,
que ellos no han podido mover prácticamente el crédito al sector privado. Y yo les contestaba, certidumbre que se ha creado desde el gobierno a través del presidente Luis Abinader y credibilidad en las acciones del Banco Central. Con respecto a los precios, como hemos explicado anteriormente, la inflación ha estado impactada por incrementos transitorios en los precios internacionales de los commodities y distorsiones en las cadenas de suministros y costos de los comedores y contenedores, de los contenedores y fletes globales, como ha estado ocurriendo en el resto de los países. Este ha sido un fenómeno mundial en que los precios de los commodities se dispararon y los contenedores chinos se agotaron. No obstante, recientemente debo decirle que se ha observado una disminución en los precios internacionales de algunos bienes agrícolas, desde los máximos alcanzados en mayo, el mes de mayo, como el maíz, que ha caído 27.8%, a la vez que el trigo y la soya han disminuido en 11.4% y 15.8% respectivamente. Estas son buenas noticias porque influirán en la actividad productiva de alimentos, sobre todo, que se compran el trigo, el maíz, la soya, la avena, el sorgo, se compran en el plano externo. Estos menores precios externos, junto al buen desempeño de la producción agropecuaria nacional, deberán contribuir a atenuar las presiones inflacionarias a nivel interno. Debo decirles que el sector agropecuario está reaccionando positivamente y que el trabajo que ha venido haciendo el ministro del sector agropecuario, del sector agrícola, se va a ver, se está viendo y se va a seguir viendo en forma positiva porque se está aumentando la producción de frutos y de alimentos que también son parte de la canasta. En efecto, como se había previsto y anunciado, la inflación interanual ha comenzado a moderarse, al pasar de 10.48% en mayo a 9.32% en junio. Hacia adelante, el sistema de pronósticos del Banco Central indica que la inflación continuaría su convergencia al rango meta de 4.0 más o menos 1% durante el horizonte de política monetaria. A eso estamos apostando, a terminar con una inflación que no afecte al asalariado y a los más de menores ingresos, y que la canasta canasta familiar esté con facilidad, puedan accesar fácilmente a los productos alimenticios. Un aspecto importante es que a pesar de los choques exógenos, las expectativas de inflación se mantienen ancladas a la meta, permitiendo al Banco Central manejar niveles de liquidez consistentes con la recuperación esperada y adoptar las medidas necesarias para preservar la estabilidad de precios en un contexto de fuertes fundamentos macroeconómicos. En el sector externo continúa en franca recuperación, como se evidencia
Las exportaciones totales de bienes durante el primer semestre del 2021 alcanzaron 5.993.9 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual de 26.2%, equivalente a 1.245 millones de dólares de incremento, explicado principalmente por el aumento de 32.3% de las exportaciones de zona franca, que generaron un incremento de 843.4 millones de dólares durante el periodo, donde las manufacturas de tabaco, joyería y las confecciones de textiles fueron los rubros que mostraron un mejor desempeño. De igual forma se observa un repunte de 18.8%, incremento de 401.6 millones en las exportaciones nacionales lideradas por el sector minero, con un aumento de 23.1%, destacándose en este sector el oro y el ferroníquel. De igual manera, las remesas mantienen un extraordinario dinamismo, alcanzando al mes de junio 5.263.1 millones de dólares para el periodo de enero-junio, exhibiendo un crecimiento de 51.5% para un aumento de 1.788.2 millones de dólares con respecto al mismo periodo del pasado año, explicadas por la continua recuperación de las condiciones económicas de los Estados Unidos de América, país de donde proviene el 85.5% de estos flujos de remesas. En el primer semestre del 2021, los ingresos de turismo registraron un aumento de 492 millones al alcanzar 2.145.8 millones para un crecimiento interanual de 29.7%. Un claro indicador de la recuperación que experimenta este sector. En cuanto a las importaciones, en el semestre enero-junio crecieron de forma interanual 36.8%, dentro de los cuales las no petroleras aumentaron 31.6%, muestra de una reactivada demanda de insumos para la producción y bienes de consumo final. Solo en el mes de junio, señores, las importaciones totales crecieron 70.4% con respecto al mismo periodo de 2020, de las cuales las no petroleras aumentaron 63.6%, cónsono con el comportamiento de la demanda interna. Pienso que ese es un buen ejercicio y un buen trabajo, el que a través de la aduana estemos registrando niveles de cobro de impuestos significativos y que además esto se debe a que hay una demanda que está requiriendo en el exterior productos para sus actividades económicas en la República Dominicana. Es decir, si tú captas y me cobras, es porque yo traigo productos que debo pagar impuestos, pero con la salvedad de que el que está cobrando lo correcto. Una señal contundente de la confianza de los inversionistas en nuestro país es que la inversión extranjera directa, según cifras preliminares, señores, según cifras preliminares, alcanzó la suma de 1.617.5 millones entre enero y junio del 2021,
para un significativo aumento de 49.4%, unos 534.5 millones de dólares, respecto al mismo periodo de 2020. Esto quiere decir que estamos optimistas y que nuestras proyecciones que hemos hecho de la inversión extranjera directa en situaciones con que está viviendo el mundo, de pandemia, etcétera, etcétera, estemos rondando los 3.000 millones de dólares de inversión extranjera directa, que es, yo diría, una cifra extraordinaria para la República Dominicana, ya que otros países, casi todos, su inversión extranjera directa alta, porque escuché los datos, entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Es decir, que por ahí hay otra fuente importante. Y esa inversión extranjera directa viene a quedarse y viene a ser invertida y a generar empleo y a generar nueva actividad y a contribuir al crecimiento, a asimilar empleo, disminuir el desempleo y a generar valor agregado a la economía. La mejora en la entrada de divisas ha contribuido a la estabilidad cambiaria de tal manera, amigos, que al cierre de junio el peso dominicano muestra una apreciación de 2.1%, contrario totalmente a la mayoría de los países de Latinoamérica, que en lugar de lograr una apreciación, lo que tienen son depreciaciones aceleradas. Asimismo, el incremento en el flujo de divisas ha permitido la acumulación de reservas internacionales, las cuales alcanzaron la cifra histórica de 12.611.6 millones al cierre de junio, equivalente a 7.2 meses de importaciones y a 14.4% del producto, cuando la métrica en el Fondo Monetario son 4 meses de importaciones y 5%, 10% del producto. Y nosotros estamos en 14.4% del producto y en 7.2 meses de importaciones. Vamos bien, vamos por el camino correcto. Lo que necesitamos es hacer un esfuerzo conjunto con el sector privado, como se ha venido haciendo, para que éste tenga la certidumbre, igual que el inversionista extranjero, de que la República Dominicana es un país que inicia una nueva etapa que va a redundar en beneficio del que invierte, pero también del que vive en la República Dominicana, porque va a conseguir mejor empleo, o mejores salarios, o mayores ingresos, o mayores rentabilidad. Es importante destacar que la recuperación de la actividad económica se ha visto reflejada en el dinamismo de las recaudaciones tributarias, las cuales registraron un incremento interanual de aproximadamente 43% al cierre del primer semestre de este año, ubicándose en más de 80.000 millones de pesos, por encima de lo estipulado en el presupuesto. Pienso que es un excelente resultado y que la gente, el pueblo, los que generan ingresos, están cumpliendo con sus obligaciones y que el director de presupuesto está haciendo lo que debe hacer, un buen trabajo para mantener las recaudaciones acorde con las necesidades presupuestarias. Asimismo, la reactivación esperada del gasto de capital durante el segundo semestre del año
contribuirá a las perspectivas favorables de crecimiento económico para este año. Sobre esto, he tenido la oportunidad de hablar personalmente con el presidente y él está entusiasmado y está, como dicen, 27/7, 24/7 comprometido en que el empuje que necesita nuestra economía, él va a complementarla con inversiones prioritarias en viviendas, en caminos vecinales, en acueductos, etcétera, que son prioritarias y que son fundamentales para el buen desenvolvimiento de la vida ciudadana. Finalmente, el Banco Central se mantiene comprometido con el monitoreo de los factores de riesgo internos y externos que puedan ejercer presión al proceso de reactivación económica a nivel doméstico y mundial y al logro de la meta de inflación en el horizonte de política monetaria. Pienso, mis amigos, que estamos viviendo una coyuntura muy especial, que vamos de la recesión que vivimos por la pandemia y la lucha que ha tenido el gobierno para enfrentarla y vacunar a la gente, a las personas, a los ciudadanos, y convencerlos de que deben hacerlo, y el esfuerzo que se está haciendo para que el sector turístico definitivamente se reactive y se convierta en lo que ha sido siempre el primer generador de divisas de la economía. Con esto finalizo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al señor gobernador por estas importantes informaciones sobre los resultados preliminares de la economía dominicana durante el primer semestre del presente año. Tenemos varias preguntas, algunas han llegado por el chat, otras las harán los interesados directamente por la plataforma de Zoom. Vamos, en lo que hacemos algún ajuste técnico, darle oportunidad a una de las preguntas que han llegado por chat. Carlos Osi Pérez, señor gobernador, que es de Nuria Digital, tiene dos preguntas. La primera, ¿a cuánto ascienden las reservas netas internacionales y qué representa este nivel para la economía dominicana? Yo dije que las reservas ascendían a 12.611 millones. Eso es muy importante. Esta es una economía que en el pasado sus reservas andaban entre 3.000 y 3.500 millones de dólares. Porque además tenían pasivos y el resultado neto no le permitía expandirse. En el caso dominicano, lo que hizo fue que usó, en un momento dado, por el problema de la pandemia, utilizamos, con autorización del Congreso y del directorio del fondo, la cuota que nosotros teníamos depositada como país signatario en el del Fondo Monetario Internacional, que en términos de dólares eran unos 653 millones de dólares aproximadamente, para que sean utilizadas en la campaña para combatir el COVID, con el compromiso de que esa deuda es y será pagada por el Ministerio de Hacienda, que lo ha venido haciendo a una tasa de 1.5% y con un periodo de gracia de 3 años. Señores, no se podía perder esa oportunidad y el Banco Central usó su cuota y la condición era que nos sirviera para apoyar
el programa de enfrentamiento de la pandemia. La segunda pregunta de Carlos Sosi, señor gobernador, es si el nivel actual de endeudamiento no representa un peligro para la economía nuestra. Mire, yo dije la última vez que si nosotros alcanzamos una cifra de crecimiento de 2 dígitos, yo decía 8 y 9, ahora estoy cambiando, porque es que los resultados son muy optimistas, han sido muy buenos. Estoy hablando que podemos llegar a tener un resultado de 2 dígitos. Asumamos que llegamos a 2 dígitos y si sacamos el rating, el ratio de deuda con el producto, la deuda que hoy anda en 69, el ratio anda en 69.7, bajaría como 6 puntos, menos, por lo menos. Ahora bien, pienso que todos los países del mundo, y principalmente todos los países de América Latina, todos han tenido que recurrir de una forma u otra a endeudarse para hacer frente al problema de la pandemia y de la depresión que sufrieron las economías. Ha sido una crisis mundial. La República Dominicana no es una excepción. Está siendo una excepción porque va por un camino de crecimiento y va por un camino en que podrá hacer frente a sus pagos. Entonces, en algún momento se va a aprobar la ley de capitalización del Banco Central, ya se aprobó en el Senado y estoy esperando que se apruebe. Con eso también vamos a disminuir parte de la deuda. Y luego el gobierno estudiará en su momento, cuando lo crea oportuno, algunas reformas que contribuyan a mejorar los ingresos y hacerle más llevadera el problema de la deuda. En el caso del Banco Central, es bueno que sepan, que lo saben, pero yo se lo repito, que el Banco Central es una entidad emisora de billetes y monedas, que no recibe recursos del presupuesto del gobierno. Y tiene que administrarse así. Recuerdo que antes de la pandemia, por la colocación de nuestras reservas, nos habíamos ganado unos 146 millones de dólares aproximadamente. Y habíamos disminuido los gastos como en 800. Pero debajo de la línea está lo que le llamamos nosotros las operaciones fuera del balance, que son las que son la del cuasi fiscal. El reto que tenemos por delante es evitar que caigamos en un proceso de inflación y de depreciación de la moneda acelerada por exceso de liquidez. Y en ese caso, la política monetaria lo que señala es que el Banco Central y la Junta Monetaria deben velar porque eso no suceda hasta tanto se apruebe la ley de la capitalización. Bien, muchas gracias. No, sí, a todos nos preocupa la deuda, pero el tema de la deuda fue un problema mundial. Si usted ve cuánto es la deuda
el ratio de la deuda de Brasil, o ve el ratio de la deuda de Estados Unidos, de Italia, de España, todos andan entre 80 y 90%. Nosotros podemos manejar eso y estoy seguro que el presidente lo va a manejar. Bien, gracias a Carlos Osi Pérez por sus preguntas. Vamos a dar la oportunidad ahora a uno de los colegas que están conectados a través de la plataforma Zoom. Podríamos iniciar con Alex Jiménez del periódico Primicias. Alex. Muy buenas, señor gobernador. Quisiera preguntarle, me llama la atención ver por qué los servicios financieros aparecen en el informe con apenas 0.7%. El sector salud, que ha movido una inyección... ¿Usted habla del semestre o habla del mes? No, habla ahí en los primeros datos que usted presentó en la tabla de crecimiento, creo que en junio. En junio. 0.7%. Le voy a contestar seguido, porque se cayeron las tasas de interés. Porque, perfecto. Entonces, el sector salud, que ha movido más de 160 mil millones de pesos destinados por el gobierno para enfrentar la pandemia, más todo el dinero que destina la población con miles de pruebas diarias en los laboratorios, asistiendo a las clínicas, vemos que apenas aparece con 1.3%. ¿Qué le parece ese porcentaje? Moncholo te va a aclarar. Sí, aunque el sector salud, ¿verdad?, se ve con esos resultados ahora, recordemos que en el año pasado creció pues mucho por el tema de la pandemia. Entonces ahí hay un efecto estadístico. Al comparar con 2019, como el gobernador ha hecho en reiteradas ocasiones para contextualizar los resultados de una mejor manera, se ve que actualmente el sector salud supera 8% los niveles de prepandemia. Ese es un tema de la base de comparación, que creció mucho salud el año pasado porque los volúmenes de atención por efecto del COVID así lo demandaron. En otras palabras, Alex, es un problema que hemos estado evitando, de que por un problema aritmético de comparación alteremos los datos. Porque entonces, si tú comparas que tuvo 8% con uno menor, te va a dar uno mayor. Entonces, lo que hemos tomado de referencia es el 2019. Y si tú comparas con el 2019, entonces la cosa cambia. Es un problema aritmético. ¿Por qué? Porque hubo economistas que no escucharon, ni vieron, ni leyeron el documento del Banco Central, ni siquiera lo que el gobernador expuso, y lo primero que dijeron fue, sí, está usando los datos del 2020 para crecer. Yo dije, no, yo estoy usando los datos del 2019, prepandemia, y hago el mes igual a 100 y vengo caminando con él, y le resto la pérdida, y a esa pérdida le sumo el resultado del mes. Entonces, es un problema metodológico para evitar alterar una situación que no hemos querido. Bien, gracias. Quería decir... Sí, déjalo que Alex. hable. Adelante, Alex. Señor gobernador, el Banco Central ha dado cátedra estudiando todo el movimiento de la economía dominicana. Recuerdo la cuenta satelital del Banco Central, también la ampliación de los productos para analizar la canasta familiar. ¿No sería el sector salud, con las cifras de la seguridad social, de las ventas de la farmacia, de las ARS, de todo lo que mueve el sector salud, un renglón importante a investigar dentro de esa canasta profunda que hace el Banco Central de la República Dominicana? No, es que ya
como ya pasamos el mes de comparación, ya lo que vamos a tener es el dato real, no estadístico. Lo que le está diciendo Moncholo es que el año pasado, cuando se hizo todas las inversiones, en el 2020, el sector salud creció 8%. Correcto. Entonces, si tú coges 8% y vienes y lo comparas con un resultado más bajito, ¿qué va a pasar? Que te va a deteriorar el resultado que tú estás esperando. Ahora, ya normalizado, ya no tenemos que comparar con los números que teníamos, sino con lo que resultan cada mes: salud, lo que invierte el gobierno, lo que está haciendo en los hospitales, lo que está haciendo las farmacias, los centros de distribución, etcétera, y en todo el sector salud volverá otra vez a no ser elemento de comparación con un año como el 2020, que fue totalmente atípico, un mes de crisis. Y te felicito porque fue una excelente pregunta. Me gustó mucho, Alex. Gracias. Gracias, Alex Jiménez, del semanario Primicias. Tomamos otra pregunta llegada por chat. Esta es de Lilian Tejeda, del Listín Diario. Señor gobernador, quisiéramos saber si ya se ha medido el impacto de las medidas implementadas para mitigar el alza de los precios y con cuáles resultados. Bueno, nosotros lo que hemos dicho, que la inflación que nos ha estado golpeando, no es ni por el efecto monetario ni por efecto fiscal, que es una inflación importada. Y le hemos dado los datos, parece que ya no los vio, de cómo viene bajando, si lo pueden presentar, el trigo, cómo ha venido bajando la soya, el maíz, etcétera. Y esos productos que influyeron en que los precios aumentaran, ahora están bajando de precio, y lo que nosotros estamos apostando es que va a seguir la curva hasta encontrarse con el objetivo de política que tiene el programa monetario. Parece que ya no vio lo que está pasando afuera y cuáles fueron los que subieron. Preséntaselo, yo creo que ustedes lo tienen ese gráfico. Ya lo pusieron. ¿Dónde está? Ahí tú tienes el maíz, el trigo, la soya, que han estado bajando significativamente y que son productos que influyen. Y el problema de los contenedores se está resolviendo. Hay varias cosas que están pasando que se van a reflejar positivamente en bajar la presión sobre la inflación. E independientemente de eso, lo que nosotros hemos calculado en los modelos que hemos corrido es que llegará un punto en que se van van a converger el precio. Los precios que estaban altos van a venir bajando hasta converger con el precio de la canasta, de los precios nuestros. El objetivo de política. Del objetivo de política. Bien. Pasamos ahora con una pregunta de Jairon Severino, quien es director del semanario El Dinero. Jairon pregunta cómo se reflejará este comportamiento de la economía en la recuperación del empleo, tomando en cuenta que se han perdido 200 puestos de trabajo, 200.000 puestos de trabajo. Hola, Jairon. Me extraña mucho la pregunta porque nosotros publicamos, y creo que tú lo reproduciste en tu periódico o tomaste algunas notas, de que en el periodo pre-pandemia habían 4 millones, dame el número. Ahora estamos en 4 millones. No, cuando pre-pandemia era 4 millones. 4.700.000 fue el pico histórico. Había un pico de 4.700.000 empleos. Y eso,
hoy en día se ha colocado solamente en 196,000, la diferencia que tenemos con ese número. Eso significa que el empleo va bajando. Ahora va subiendo, el empleo va subiendo y va bajando la diferencia. En otras palabras, creo que el número de desempleados, de acuerdo a la encuesta nuestra de empleo que hacemos todos los meses, andaba por los 192,000, si mal no recuerdo, con respecto al dato o al pico que teníamos anteriormente. Ha habido una disminución muy importante de personas sin trabajo. Todavía quedan, porque también hay informales, pero recuerda que solamente del sector turístico está trabajando no al 100%, está trabajando a menos a un 50% de su capacidad instalada. Y hay otros factores que deberán ir corrigiéndose para volver otra vez al nivel que teníamos anteriormente, porque fue que la caída fue de casi 500,000, una caída de casi 500,000 y ya estamos cerca de 292,000. Eso está publicado, ese artículo se publicó. Sí, es un proceso gradual. Y además eso se publicó, eso está explicado todo. Me extraña que Jairo no lo haya visto. Bien, ¿algún colega quisiera hacer una pregunta en directo usando el micrófono y la cámara de la plataforma Zoom? Si es así, este es el momento. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Lilian Tejeda, nuevamente. Hola, Lilian. La otra pregunta que te había puesto en el chat, Luis Martín, es respecto a la inversión extranjera. Si es posible, me gustaría que detallara cuáles fueron los principales países que contribuyeron a ese crecimiento experimentado y si especificara si se encuentra entre ellos Estados Unidos. Sí, creo que Brenda tiene la lista, te la va a dar. Sí, bueno, sí, dentro de los sectores, sí, dentro de los países, Estados Unidos es uno de los más importantes, con un 40% de la inversión extranjera directa recibida en enero-junio. Dentro de la inversión extranjera directa, sí, el 40% del de Estados Unidos. Ajá. Luego sigue importante Canadá, México, son otros de los países importantes dentro de la inversión extranjera directa. Ajá, Canadá y México. Otro más. ¿Ya esa es la respuesta? Bien. Veo desde aquí que Miguel Morillo de Cuentas Claras está levantando la mano. Adelante, Miguel. Adelante, Miguel Morillo. Parece que tu micrófono está muteado, como dicen. Micrófono, Miguel, no se oye. Ok, sí. ¿Se escucha ahora? Sí, Sí. Adelante. Muy bien. Yo quiero felicitar al gobernador del Banco Central y también a las autoridades, ¿por qué no?, de la misma institución. Muy buen informe, muy buena rueda de prensa, de verdad que sí. Entonces yo quiero preguntar en ese sentido al gobernador, ¿qué nos espera en los próximos días? En los próximos días, ¿qué nos espera? Porque la economía, hay un buen informe de que la economía va viento en popa. Entonces, repito, ¿qué nos espera en los próximos días? Bueno, yo estoy, primero, la Constitución de la República establece que una de las funciones principales o la función principal del Banco Central tiene que ver con el control de los precios. Si nosotros logramos que los precios que estaban muy altos se converjan a la meta,
hemos conseguido un éxito, porque nosotros en el programa monetario teníamos 4 más 1 menos 1, aunque se exceda un poquito de eso, pero sería un éxito si nosotros logramos eso, o si se logra eso. Lo otro es que el alcanzar, señores, el alcanzar 2 dígitos, que es lo que podría suceder en un crecimiento, es una cosa espectacular. Es lamentable que aquí los dominicanos, a lo mejor yo me incluyo, no entendamos lo que eso significa. Yo pienso que Estados Unidos, con todo lo que ha hecho, va a llegar a un crecimiento 7%. del 7%. La inflación de 5. ¿Eh? La inflación de 5. Y con una inflación de un poco más de 5%. Y si tú buscas los países de Centroamérica, andan por tienen un déficit fiscal mayor de 9, prácticamente todo, de 8, 9, 7, y después el crecimiento no va a pasar de 4. Entonces, yo creo que los dominicanos debemos sentirnos optimistas, pedirle a Dios Todopoderoso que nos siga orientando, que nos dé fortaleza para continuar trabajando en beneficio de la nación, y sobre todo el esfuerzo titánico, y lo digo de verdad, el esfuerzo titánico que está haciendo el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, para contribuir y generar que el sector privado se involucre de lleno en las actividades de la producción y la generación de nuevas fuentes de trabajo y de nuevos empleos. Y lo que está haciendo el gobierno en términos generales, estudios, etcétera, para ir a los focos donde deben presentarse. Yo le voy a decir algo. Miren, nosotros vamos a publicar en los próximos días un estudio que hizo un comité especial del Departamento de Programación Monetaria sobre la región norte, en 14 provincias, y lo vamos a publicar para darle una señal clara de las 14 provincias de la región norte, cómo andan y qué está pasando. También hicimos un estudio que todos ustedes lo vieron, y de los términos de intercambio con Haití, y durante 4 años estuvimos trabajando para medir el grado de divisas que se generaba en el intercambio comercial informal en los 19 mercados por los que entran y salen productos. Y en adición, estamos haciendo un esfuerzo por crear un hub financiero que permitirá ponernos en sintonía con la tecnología al más alto nivel. Y de hecho, la República, en el Banco Central, vamos a inaugurar oportunamente, cuando baje un poco el tema del COVID, que ya está bajando, el Centro Cibernético del Banco Central, que es el centro cibernético más moderno que tiene América Latina, porque ellos quieren usar los israelíes, que fueron los que ganaron el concurso a través y el gobierno israelí nos apoyó, quieren usar este centro para
como piloto para los demás países de América Latina. Es decir, estamos avanzando, vamos por el camino correcto. Lo que tenemos es que aunar esfuerzos y trabajar con el mayor ahínco y la mayor unidad de principios y valores y fundamentos. Eso es básico. Nosotros estamos esperando una operación con el Fondo Monetario que aprobarán durante un par de meses, que también nos va a beneficiar grandemente. No son para todos los países, nosotros estamos dentro del canasto, como dicen, y es posible que salgamos premiados, porque ellos entienden que la economía se ha manejado muy bien. Yo estuve leyendo un artículo hoy que hablaba de dos economistas, fue publicado hoy, o ayer o hoy, dos economistas del Fondo Monetario, donde ponen a la República Dominicana como uno de los países más activos y más dinámicos y que más pronto va a normalizar su situación. Bien, nos queda tiempo para dos preguntas más, una de Natalie Faxas de Acento y otra de Pablo García de Diario Libre. La de Natalie, que ha llegado por el chat. ¿Cómo afectaría a la economía dominicana, pero especialmente al sector agropecuario, la presencia de la fiebre porcina detectada en territorio dominicano? Oye, me la puso, ¿quién fue ese? Natalie Faxas de Acento. Natalie, me la pusiste muy duro porque yo de cerdo y crianza no conozco nada, pero lo que ha dicho las autoridades que tienen que ver con el sector, que le están prestando atención y que no hay una epidemia, que llegaron a la conclusión de que no es una epidemia, que son casos aislados. Uno tiene que ponerse, cuando uno no conoce algo, uno tiene que creer en lo que conocen y opinan, y esa es parte de su responsabilidad. Eso es lo que yo he leído y lo que he oído. Terminamos con Pablo García de Diario Libre. Abrimos el micrófono. Pablo. Adelante, Pablo. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí, mi pregunta va con relación a mediados de mes se anunció un aumento salarial para los sueldos mínimos y mi pregunta es si ya el banco tiene estimaciones sobre el impacto que tendría este aumento en el PIB, qué tanto puede contribuir a la expansión del Producto Interno Bruto en lo que resta del año este aumento. Bueno, en principio debe mejorar la demanda. Cuando la demanda mejora, aumenta el gasto. Si aumenta el gasto, aumenta la inversión. Y si aumenta la inversión, aumenta el producto. Pero yo le confieso, con la mayor honestidad, que yo no he manejado todavía los datos, que esa es una área de Hacienda que yo respeto y que oportunamente me reuniré y le preguntaré el monto y el efecto que ellos han calculado. Eso lo maneja Hacienda principalmente, y el presupuesto. Bien, muchas gracias, señor gobernador, y a las autoridades y funcionarios que le acompañan por esta rueda de prensa en la que se han ofrecido importantes informaciones sobre el comportamiento preliminar de la economía durante el primer semestre del 2021. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos desde sus oficinas y sus trabajos. Reciban un saludo desde el Banco Central de la República Dominicana.